Saludos a todos. El tema de mi tesina es sobre el procedimiento anacrónico para el despido de los militares en Brasil, un análisis de las garantías laborales fundamentales. De primero se podría preguntar por qué yo he elegido ese tema militar. Sí, por supuesto. Yo hace muchos años que estoy trabajando en este tema militar. Yo soy abogada de la policía militar en la provincia de São Paulo y existen muchos factos que son totalmente distintos, incluso las leyes, las normas, incluso la sentencia y todo eso. Y yo empecé a preguntar por qué tanta distinción. Y como yo no soy militar y nunca tuve en este mundo militar, empecé a buscar las respuestas para eso, pero no las encontraba. Principalmente viviendo en Brasil, haciendo un posgrado en Brasil, o sea, no salía de aquello, de aquella mirada. Y por lo tanto, por eso que yo busqué hacer el doctorado en UBA para abrir la mente, el horizonte y finalmente para entender lo que pasa. Y esa maestría yo hice exactamente pensé que es por cuestión de la seguridad jurídica, porque no hay ninguna seguridad jurídica, y la cultura. Y fue exactamente eso que me llevó a hacer la maestría en Girona. Y es gracias a esa maestría en Girona que me está abriendo mucho más mi mente para entender lo que pasa con los militares. Entonces yo puedo decir sin ninguna duda que yo tuve este tema de mi tesina mucho antes de elegir, de decidir hacer la maestría en Girona, que me hizo una gran diferencia. Bueno, de primero debemos destacar que la humanidad por entero ha luchado mucho durante muchos siglos, con batallas sanguinarias, muy violentas, exactamente para lograr lo que tenemos hoy día. Y lo que tenemos hoy día, una civilización. No podemos comparar lo que vivimos hoy con lo que existía antes de Roma y todo. La humanidad ha progredido. Y para alcanzar ese progreso hubieron muchas batallas, mucha sangre derramado, muchas personas murieron. Y todo eso, ¿quién los logró? Principalmente después de la Grande Guerra Mundial, que fueron por los militares, hubieron muchas matanzas, muchas cosas terribles sucedieron durante la Primera Guerra Mundial y mucho más después de la Segunda Guerra Mundial. Y después de eso, por supuesto, yo no tendré mucho tiempo para hablar sobre eso, solamente en un cortito tiempo, es que empezaron a proteger la humanidad. Pero ¿qué es la humanidad? ¿Somos todos nosotros? ¿O existe una humanidad mitigada? O sea, tenemos una humanidad que abarque a todos los seres humanos o no. Tenemos que hacer una distinción a través de la elección que una persona hace en su vida, en su carrera. O sea, ella es humana hasta que elija una profesión militar. No es cierto, claro. Entonces, ¿por qué existen tantas distinciones? Antes de hablar sobre eso, es interesante el tema que yo traje en mi tesina. En mi tesina yo traje un tema que habla sobre el despido de un oficial. ¿Qué es un oficial? Un oficial es una persona humana que eligió la carrera militar y es un comandante.
Existen varias graduaciones, o sea, varios grados en esa parte oficial, como teniente, capitán, mayor, coronel, y ahí adelante, que son las personas que ejercen el poder de comando en una fuerza armada o en la policía militar. Ahí depende de cada país, de sus leyes, de todo. Pero no vamos a entrar en eso. Lo que importa es que aquí en Brasil, por supuesto, por ser un artículo no pude hacer muchos detalles que por supuesto lo haré en mi tesis en UBA. Lo que pasa es que los militares tienen, principalmente los oficiales, una distinción gigante si vamos a hacer una distinción con las personas comunes en el despido. O sea, nadie nace militar, nadie es militar, porque nadie es exactamente su profesión. O sea, tú estás abogado, porque tú no eres abogado. Un día va a jubilarse o puede elegir una otra carrera. Nadie es juez, pues puede también cambiar. Tú ves lo que es. Yo soy Tatiana. Yo voy a morir siendo Tatiana, independiente de mi profesión. Así como yo tenía ya otra profesión de hotelería, de turismo, pero no me gustó. Empecé a estudiar para ser abogada. Entonces eso no me cambia. Yo continúo siendo Tatiana, es mi esencia, yo soy humana. Y eso no es cambiado. Lo que pasa es que la sociedad en general piensa totalmente distinto. Tú eres militar, entonces tú tienes una obligación distinta de los otros. No, no es militar, está militar. Porque primero que nadie nace militar. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un papá que es militar, yo no soy militar, porque existen requisitos en el mundo todo para poder ingresar en esta carrera. Ahí va a depender de cada país para ingresar o no, no importa. Pero a partir del momento que se ingresa en esa carrera, se puede también salir de esa carrera, o por pedido, o por jubilación, o se puede ser despedido. ¿Y cómo se pasa eso? Bueno, en Brasil existe un procedimiento administrativo que se llama Consejo de Justificación, Conselho de Justificación. Para que ese consejo sea implementado, existen varios otros. La persona, por ejemplo, ella puede practicar un delito, un crimen doloso, con una sanción superior a 2 años y ya se puede instaurar ese procedimiento. O se puede al gusto del comandante, de su comandante. O sea, no importa si tú eres un soldado y a su comandante no le gusta. Entonces podría ser por envidia. Lo que ocurre mucho es por la parte pasional, pero por supuesto que no se va a poner eso en el procedimiento. Se va a inventar cualquier cosa. ¿Por qué? ¿Quién inaugura la petición inicial, o sea, el libero acusatorio, es el comandante? Y después este comandante va a elegir un consejo de justificación. Los miembros que van a componer ese consejo, que son puestos por 3 personas. Y estas 3 personas, por supuestamente, son de jerarquía inferior a su comandante que instauró el procedimiento. Lo que pasa que la arbitrariedad es gigante, porque distintamente del juez que tiene la obligatoriedad de ser imparcial y no puede poner sus emociones, no puede abrir un procedimiento contra una otra persona, él tiene que ser provocado. Aquí es totalmente distinto. Quien provoca es el juez.
o sea, el comandante, que va a nombrar los miembros del Consejo de Justificación, que son de jerarquía inferior. Bueno, pasado eso, se abre ese procedimiento y lo peor de todo, es un procedimiento de una fase administrativa y todas las pruebas que de ese procedimiento son hechas en esta fase administrativa y no pueden repetirse después, nunca más. O sea, nosotros sabemos que en el crimen común, así como en todos los países, incluso en la parte militar también, cuando hay un procedimiento en el tribunal, se tiene la parte administrativa o un inquérito que casi nosotros llamamos y después las pruebas son repetidas en juicio, pero en este caso no. Podríamos decir, bueno, es que una parte administrativa ya, pero no. Lo que más importa es que muchas veces es más importante ese procedimiento que el cárcel. Podría decir, no, estás equivocada, pero no. ¿Cómo una persona puede sobrevivir sin plata, sin poder lo que comer, dónde dormir y cómo sostener sus hijos, su familia? Entonces a veces las personas prefieren ir al cárcel y continuar recibiendo su sueldo a ser expulso de una corporación y no tener más dónde trabajar y cómo recibir para vivir. Continuemos. Bueno, entonces las pruebas solamente son hechas durante esa fase administrativa. Y en esa fase administrativa ya existen varias decisiones de nuestro Supremo Tribunal Federal que no es exigido la presencia del abogado. Mira, como en un procedimiento que su carrera está en juego, que tú puedes ser tirada a la basura, no es exigido una presencia de un técnico en el derecho. Y es exactamente ahí que ocurren las más grandes atrocidades y las más grandes arbitrariedades. Primero, con la presencia del abogado ya es muy difícil, porque en la fase administrativa su función no es buscar por la búsqueda de la verdad real o hacer pruebas. Es solamente una cosa muy rápida, incluso su plazo para terminar es muy rápido. Entonces uno no tiene el tiempo suficiente para buscar las pruebas. Y esas pruebas no se repiten nunca más. Bueno, después de eso, el interrogatorio es hecho por el final, porque existe ya una decisión en el Brasil sobre eso, sobre el interrogatorio. Bien. El consejo, que es nombrado por el comandante, hace un relatorio final. O sea, una decisión como si fuera una sentencia, pero no. Esa decisión tiene un carácter meramente opinativo, o sea, no vincula. Ellos, esos tres oficiales, podrán decir lo que quieren, que su decisión va a regresar al comandante que empezó con ese proceso. Y es exactamente él que va a decidir si va a archivar, si va a dejar para continuar o si va a ya punir, pero todavía ahora él no puede despedir al oficial. Si él quiere es fácil, solamente dejar que vaya al Tribunal de Justicia Militar, el Superior Tribunal Militar, STM, que ahora es llamado, que es la segunda instancia. Entonces en esa segunda instancia lo que pasa, el comandante que no tiene ninguna capacidad postulatoria no puede ser representado en el juicio y él va a hacer un documento cualquiera que va a llegar al Tribunal de Justicia Militar en la segunda instancia, que no podrá más escuchar a nadie, no podrá hacer ninguna prueba y es allá que será proferida una decisión. Es llamado un proceso judicialiforme porque existe una mezcla
del procedimiento administrativo con el judicial. Pero, ¿cómo podemos decir que hay un procedimiento judicial si exactamente el Poder Judicial está amarrado, no puede hacer nada, no puede actuar en su esencia principal, que exactamente escuchar, hacer nuevamente las pruebas en juicio para después proferir un fallo, una sentencia? Y realmente el Superior Tribunal Militar profiere esa sentencia y que esta sentencia es considerada por el Superior Tribunal de Justicia como una decisión administrativa y por lo tanto no existe recurso. O sea, después de la decisión del Superior Tribunal Militar no se puede hacer más nada. Entonces nosotros tenemos un procedimiento que puede ocurrir de cualquier manera, sin por cualquier conducta, que el subcomandante puede decir que es contrario a las conductas militares. Abrir un procedimiento, nombrar tres consejeros, tres de la parte de que son los miembros, y ellos van a hacer un relatorio que no tiene ninguna decisión, es meramente opinativo, que va a regresar al comandante y él va a llevar al tribunal militar sin ninguna capacidad postulatoria. Y ese tribunal simplemente no va a hacer nada, solamente decidir si el oficial debe continuar, si es digno al oficialato o se debe salir. Nosotros sabemos que eso no existe en ninguna otra profesión del mundo. O sea, no existe justicia. ¿Dónde está la seguridad jurídica en eso? Simplemente no hay. Y fue a través de eso que yo empecé a preguntar, a buscar las razones por qué existe eso todo. Y acá en Brasil yo no logré ninguna explicación, solamente me hicieron y mucha gente dijo, bueno, es militar, ha elegido esa profesión y así lo es, y así siempre lo fue y ya basta. Pero eso no es una respuesta digna. Empecé a buscar mucho y encontré que esta distinción empezó en Roma, con Esparta también, cuando hubo una necesidad muy grande de existir una separación de las personas comunes de los militares. Podría decir, bueno, no hay exactamente una fecha donde empezó el derecho militar en el mundo, solamente que podremos encontrar alguna cosa en la Biblia, como la Torá, que decía que las mujeres no podrían ser esclavizadas, y en el primer año del matrimonio la persona no hacía el préstamo del servicio militar. Pero eso no se puede decir que es un derecho militar, solamente eso empezó en Roma con algunas normas. Bueno, pasado eso, yo empecé a entender que a partir de ahí todas las civilizaciones empezaron a hacer distinciones, mientras las personas que eligieron esa profesión militar de las otras personas que eligieron otras profesiones. Pero eso no se puede decir que la persona deja de ser humana, porque todos nosotros somos humanos, todos nosotros es imposible sacar la esencia humana para nada, porque tú eres humano. Entonces existe la posibilidad de, de salir de la corporación militar, sea por su pedido, sea por el despido. Entonces no existe hoy yo soy militar, hoy yo soy humano, mañana soy militar y después regreso a ser humano, o sea, regreso a ser civil. Esa separación no hace sentido ninguno, principalmente porque los militares, ellos tienen su familia y no es necesario con la otra persona que también sea militar. Es extremadamente común que un militar va a se casar con otra persona que no es militar, que es un civil, pero en ningún momento el militar dejó de ser civil.
Por ejemplo, él puede comprar una casa, no en el cuartel, porque es prohibido comprar, porque el cuartel es del gobierno. Pero eso ya sigue en otra parte que va a quedar muy larga. Y él puede casarse, puede tener hijos, y esos hijos no serán militares, no van a ser militar. Él puede viajar, pero no necesariamente a servicio, puede viajar a turismo, puede comprar un coche, un auto, hacer lo que quiera, tener un perro. Y él tampoco nada va a ser totalmente militar. Entonces nosotros no podemos decir que existen las personas comunes y el militar. No, nosotros todos somos humanos, es una humanidad. Si no, estaríamos constituyendo una otra especie de raza humana. Entonces nosotros tenemos una raza humana común y una raza militar. Que eso no existe, no podremos admitir eso. Y principalmente también porque los militares no tienen ninguna distinción distinta de nosotros. Su ADN es igual, la sangre, todo es igual, porque él representa la sociedad. Y es él que va a defender a esta sociedad que la está discriminándolo, que es muy justo. Tampoco existe un planeta que se llama militar, que los militares van a caer de paracaídas en nuestra tierra y van a defender a los humanos, a los terráqueos. Eso no existe. El militar hace parte de la humanidad, hace parte de la sociedad. Y yo entendí a través de este curso, por todas las clases que tuvimos y los libros y todo lo que leímos durante todo el curso, que eso no es nada más que una cultura que ha radicado desde Roma, que hace la distinción entre el militar y otras personas. Pero eso jamás podrá continuar siendo o ocurriendo, principalmente porque nosotros estamos en el siglo XXI y nosotros no podemos rechazar los derechos humanos para los militares que también son humanos. La única diferencia es que la persona ha elegido una profesión, una carrera, así como del abogado, de juez, de tantos otros, de fiscal, y que tanto esas carreras poseen una distinción y los militares también. Pero de la misma manera que los jueces poseen una distinción y ellos son considerados como humanos, los militares también deben ser considerados como humanos. Solamente porque ellos están preparados para la guerra, están preparados y pueden matar durante una guerra, eso no quiere decir que ellos son unos robots o que no hacen parte de la humanidad. No, mucho por lo contrario, porque ellos son preparados para defender a nosotros. Así lo es porque los que más defienden los derechos humanos para la existencia de los derechos humanos, si nosotros podemos hoy caminar por la calle, salir, viajar, por supuesto sacando esa pandemia, es por cuenta de los militares. Nadie más va a defender los derechos humanos que los militares, solamente ellos. Por supuesto, tenemos una gran distorsión, principalmente en Europa y Estados Unidos, Rusia, los militares son vistos como héroes. Ya acá en Latinoamérica, principalmente Argentina, por todo lo que ha ocurrido durante la dictadura, cuando se dice militar ya tiene un rechazo asqueroso, gigante, que no se puede hablar de los militares como si fueran unas personas monstruosas que no son humanas, pero sí son humanas. Ellas tienen familia, tienes papá, mamá, tienes hijos, viven en la sociedad, tienen casa, viajan, y no se puede generalizar que todos son malos, no. Solamente existe una preparación específica para defender a nuestra vida, a nosotros, para que tengamos la paz. Infelizmente el tiempo es muy corto y yo intenté hablar de la parte más rápida posible, pero ya pasé de mi tiempo y pienso que nosotros tenemos que cambiar esta cultura
que ha radicado en nuestra vida. Así como la medicina es un cuerpo solo que tiene sus ramificaciones como el cardíaco, el ortopedista, en un cuerpo solo que debe estar sano. No va a resultar nada si tú vas a saber mucho de una parte y nada de otra, pensando en un cuerpo solo que podrías matar el cuerpo todo. Lo mismo es el derecho. El derecho posee sus ramificaciones exactamente para tener profesionales que sepan más de cada tema, pero es un cuerpo solo. No podemos dejar todo muy bien en todas las ramas y olvidar del derecho militar, aunque en algunos países no existe ese derecho, pero existen los militares. Entonces, yo incluso había dicho que es una utopía, pero es muy posible lograr un derecho para todos, así como ya existen en la Europa, futuramente en el Mercosur, pero muy lejos de aquí, quién sabe, en un siglo, 2 siglos, tendremos un único derecho, sin fronteras, y que todos sean por todos, y que finalmente los militares sean vistos como personas humanas, que lo son. Apenas eligieron una profesión muy rígida para defender la vida ajena. Y es la única profesión del mundo que ha hecho el tributo de sangre, que tiene la obligación de dar su vida para salvar la tuya. Entonces nosotros no podemos olvidarnos que los militares son los héroes, son humanos y deben tener todas las garantías que la humanidad ha conquistado, y tampoco podemos dejar que el derecho militar se quede arriba del derecho que la humanidad ha conquistado durante este siglo todos. Muchas gracias.